Este fin de semana el Ministerio de Salud confirmó 2 casos de sarampión en nuestro país. Un hombre de 31 años que estuvo en China y un lactante de solo 10 meses son los pacientes que obligaron al MinSal a reforzar las medidas para no propagar el virus en la población. Las autoridades aseguraron que la enfermedad está erradicada en Chile y que se mantendrán los niveles de inmunidad. Sin embargo, la situación pone en alerta a los protocolos sanitarios. Queremos ahondar en este, pero en otros temas también. Para eso saludamos a la diputada independiente Carla Rubilar. Diputada, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué falla en el protocolo de salud? ¿Tiene que ver con esta tendencia que hay por parte de muchos padres de no vacunar a sus hijos? ¿Qué permite finalmente que el sarampión vuelva a ser un tema? A ver, la prevención es la que falla. Y aquí lo más importante en materia de erradicación de enfermedades es la prevención. Y falla en efectivamente lo que usted dice, en muchos papás que se han dejado llevar por los movimientos antivacunas y que finalmente no vacunan a sus hijos y generan estos suerte de nichos de niños, de pequeñitos que no se han vacunado y que obviamente están mucho más expuestos a generar los brotes. Pero también es cierto que el Ministerio tiene una responsabilidad porque hay ciertas cosas que han pasado en el mundo que deberían habernos puesto un poquito más alerta. Nosotros, por ejemplo, el mismo brote de sarampión en Estados Unidos. Sí, el de febrero. Claro. Febrero en Disneylandia, que hoy día tiene afectado a 17 estados. Estados Unidos había erradicado el sarampión y por esto mismo, porque le empezó a pasar que se le acumularon niños que no habían sido vacunados, genera un brote, hoy día lo tiene, se nos da una alerta en febrero y nosotros no tomamos ninguna medida como país. Hicimos prevención en el sentido de decirle a los papás, si usted va a viajar a Estados Unidos y no le ha puesto las vacunas, póngaselas. Si usted efectivamente tiene alguno de sus pequeñitos con riesgo, vaya con las vacunas como corresponde. No hicimos ese trabajo y ahí tenemos una falla y que tenemos que reconocer. Es lo mismo que está pasando en Copa América. Vamos a tener una visita masiva de extranjeros de algunos países donde existe sarampión y no estamos tomando las medidas para decirle venga vacunado. No sacamos nada con decirle lo vamos a vacunar aquí. Se necesitan 15 días al menos para generar la inmunidad. No por lo tanto hay que vacunarse hoy día para los que no han ido a Copa América. Exactamente, claro. Entonces vacúnense, no estamos haciendo esa alerta, hay países que lo están haciendo. Argentina está diciendo que es una vacuna obligatoria para venir a Chile, la del sarampión, la de la rubiola, pero ¿qué pasa con el país anfitrión? El que debiera tomar estas medidas, y hoy día con 2 casos, uno de ellos que hasta el día de hoy no sabemos si es doméstico, si es autóctono. Si es autóctono, ¿sabe qué significa? Que seríamos el primer país de Latinoamérica que tiene un caso de sarampión desde el 2002 cuando dijo la OPS que estaba erradicado. No es un tema menor y el Ministerio todavía nos dice que están investigando, que todavía no saben. No, necesitamos que sepan ya si estamos hablando de un caso autóctono o no. Diputada, aquí hay 2 cosas. Una, aquella tendencia que existe por muchos padres de no querer por distintos motivos vacunar a sus hijos, o al menos por muchos padres optan por ponerles las que son imprescindibles y algunas optan que no, a riesgo de contraer la enfermedad y que pueda volver a ocurrir lo que está pasando y lo que pasó en Estados Unidos. Y otra cosa es la responsabilidad que tiene el MinSal. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene en este caso la Autoridad de Salud? Bueno, yo creo que ha fallado en su labor preventiva. Nosotros estábamos con brote en diferentes lugares que tienen relación con Chile y no hemos tomado las medidas preventivas. Esto de que dicen de que ahora se activaron los protocolos y que vamos a tener una campaña de vacunación en octubre, eso estaba desde siempre, eso es parte del calendario normal de vacunación, no es una reacción a estos 2 casos de sarampión. Entonces, digamos las cosas como son. ¿Cuáles son las medidas que hoy día está tomando el Ministerio para prevenir? Sí, diputada, antes de seguir, la invito, conversando precisamente con la diputada independiente Carla Rubilar, conversábamos sobre temas de salud, pero a propósito de lo que declaraba también el vocero de gobierno y esta posibilidad de precampaña, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué diagnóstico tiene respecto de cómo desde el oficialismo de alguna manera separan a la presidenta Bachelet de esta precampaña, pero de alguna manera asumen que existió planificación, diagnóstico, etcétera? Mire, es complejo. Uno puede entender de que efectivamente el oficialismo quiera proteger a la presidenta lo más posible. Hoy día tenemos una CADEM de niveles muy bajos de aprobación de la presidenta y es lógico que un conglomerado quiera proteger a su figura, más en la institucionalidad de la presidenta. Sin embargo, a mí me viene a la cabeza así como este dicho que dice que los cuidados del sacristán terminaron matando al señor cura. Y el problema que estamos teniendo es que la presidenta aparece como en una situación que es bastante poco creíble. Esto de que ella grabe desde Nueva York, algo que va a salir en su campaña y decir que ella en realidad no tiene idea del para qué la están filmando, parece generarle más problemas a la presidenta que ayudarla. Yo creo que tal vez la presidenta debería ocupar su liderazgo y asumir y decir, mire,
Hay aquí una cantidad de vacíos enormes en materia de financiamiento, de propaganda, de campaña. Las precampañas se hacen habitualmente porque es imposible que yo pueda en un mes hacer una campaña. Hay un montón de tiempo que se ocupan recursos. No es la mejor forma y por lo tanto de ahora en adelante lo vamos a regular y vamos a empujar con fuerza. Pero esta situación como de cuentagota, de que a veces reconocemos una parte, que después nos pillan en otra cosa y reconocemos otra parte y después nos vuelven a pillar en otra y volvemos a reconocer, más que hacerle bien a la presidenta, creo que fíjese que le hace mal. Y yo creo mejor ponerse colorado una vez que... Yo creo que los chilenos están esperando eso. Reconocer de una vez por todas todo lo que no está regulado, todo lo que es ilegal versus lo que no está regulado, porque hay cosas que no están regulados, que efectivamente no van a ser delitos, ni van a estar siendo buscados ni fiscalizados por el Ministerio Público, pero que éticamente no parece correcto no saber cómo se obtiene ese financiamiento, ni qué tiempo se regula, ni nada. Usted hoy día habla de la vereda de la independencia. Así es. Desde la absoluta independencia, pero tiene un pasado de militancia política en un partido donde finalmente han llevado campañas presidenciales. ¿Cómo operan las precampañas, diputada? A ver, tenemos el proceso de lo que es la propaganda legal, que todos conocemos, ese mes donde uno hace radio, tele, cuando etcétera. Finalmente eso está regulado, cuando Eso está sabemos regulado. que hay un par de meses previo a la campaña electoral. ¿Pero qué pasa antes de eso? Antes se hace campaña. Toda la acción de un precandidato es campaña. O sea, cuando viaja a diferentes regiones es campaña. Si usted me pregunta a mí si hay un candidato, por ejemplo, hoy día, Marco Enrique Ominami, todos sabemos que Marco Enrique Ominami quiere ir a una candidatura, en una primaria, dentro de la concertación, por fuera, no sé qué. Él, todo lo que hace, todo lo que su accionar, finalmente es parte de una suerte como de precampaña que nadie conoce. Y eso es una realidad. El mismo presidente Piñera, antes de ser presidente, recorrió Chile ayudando en las municipales, etcétera. ¿Eso es precampaña o no es precampaña? Pareciera ser que sí, pero no lo hemos sincerado, no lo hemos transparentado, no lo hemos regulado y es parte de lo que tenemos que hacer. Es parte de lo que nosotros no podemos conformarnos con el pasado, lo que pasó y lo que se va a investigar a través del Ministerio Público, sino que la gran responsabilidad que tenemos es cómo damos reglas claras para adelante y la ciudadanía entiende qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y respecto a ese periodo que es previo a lo que está regulado, que es esta llamada pre-campaña, ¿hay alguien o tiene que existir algún mecanismo para poder financiar? Obvio. Y ese es el gran problema, ¿no? Lógico, porque mientras no sepamos quién financia eso y qué significa ese financiamiento, porque no es solamente quién lo financia, sino que si va aparejado con algo después, si va aparejado en que yo, si soy presidente, impulso cierto tipo de leyes, no toco a cierto tipo de empresas, o voto de tal o cual manera en el Parlamento dado el financiamiento que quien me entrega. Si ese es el gran problema, es qué estoy protegiendo o qué estoy promoviendo al recibir esos recursos sin que nadie lo sepa. Porque finalmente si todos supiéramos que un candidato presidencial recibe recursos, no sé, de la farmacéutica, de la empresa X, y finalmente no las quiere tocar, uno entiende que hay algo ahí detrás y uno podría hacer una cuenta pública de la labor que está haciendo ese presidente, ese senador, ese diputado. El problema es que hoy día no sabemos y hoy día se buscan estos mecanismos para que no se sepa. Y eso es lo que nosotros tenemos que reformar porque finalmente la relación política-dinero tiene mucho que ver con a quién protegemos con nuestro accionar político. Si esa plata que nos dieron, esos recursos que nos dieron para que saliéramos electos, tiene efectos sobre la forma en que actuamos, votamos, presentamos proyectos de ley. Y eso es lo que hoy día la ciudadanía no sabe y eso es lo que más desconfianza le genera. ¿Y cómo vio usted la situación del senador Orpi respecto a estos eventuales pagos desde Corpesca, en el momento en que se tramitaba una ley que además es bastante cuestionada hasta el día de hoy, que es la ley de pesca? Es complejo porque la ley de pesca es una ley que está bajo sospecha. No solamente por el senador Orpi, digamos las cosas como son. Cuando uno escucha a los pescadores artesanales, hablan de diferentes parlamentarios, bien transversal. Y la pregunta es, ¿efectivamente esto es una ley que hoy día va a poder ser legítima, se va a poder mantener o realmente tenemos que hacer una revisión? El gobierno finalmente debiera tener un accionar en esta materia y decir, mire, ¿sabe qué? Hay artículos de la ley de pesca que no son legítimos, que tal vez debiéramos modificar y debiéramos volver a someter al Parlamento ahora ya con los antecedentes de que ciertos parlamentarios recibieron financiamiento de Corpesca y debieron haberse inhibido, porque en estricto rigor uno podría haberse inhibido, más allá de que no lo hubiesen pillado, uno poder decir, sabe que yo sé que recibí recursos de Corpesca, entonces me abstengo, no tendría que haber dado explicaciones, haber dicho nada, sino que, ¿sabe qué? Me abstengo de votar. Eso no pasó. Pero el que recibió el aporte reservado, dice usted. No, el reservado puede saberlo como no, claro. pero
yo entiendo que hay financiamiento, como el que estamos conociendo del senador Orpi, que él sabía que fue a pedir recursos para su deuda de campaña. Exacto. Podría haberse abstenido sin dar mucha explicación. El problema es que no lo hace. Y yo creo que ahí hay un problema, porque finalmente uno también debiera tener un actuar correlacionado con lo que ha recibido, lo que sabe que ha recibido de financiamiento. Y si yo he recibido, más allá de que yo esté actuando de la forma de convicción, tal vez lo más prudente es abstenerse y permitir que sean otros, los que no tienen ninguna relación con intereses de esa ley, los que terminen decidiendo cuál es el futuro de ese proyecto. ¿Usted ha tenido conocimiento de los aportes reservados o por parte de quién provienen los aportes reservados? Insistimos, eso es algo completamente legítimo hoy día, para financiar su campaña. Sí. Yo he recibido llamados telefónicos, sobre todo en la campaña anterior, la del 2009, recibí un llamado telefónico de alguien que me hizo ver que estaba depositando en mi cuenta de aportes reservados. Por lo tanto, a quien hace el aporte reservado le interesa que el parlamentario sepa que usted ha recibido plata para su campaña. Efectivamente. Y yo personalmente creo que lo más lógico sería que uno pudiera, libremente, yo entiendo que la protección es hacia el empresario que dio, pero yo no tendría ningún inconveniente en que se supieran mis aportes reservados y quién los dio. Muchos de ellos no sé quiénes los dieron, pero creo que sería bueno, porque en un nivel de falta de credibilidad tan grande como el que tenemos hoy día, tal vez sería bueno que cada parlamentario pudiera decir, sabe que abra y revise mis votaciones en correspondencia a quienes me dieron aporte o no. Y creo que ayudaría harto a revisar un poquito la credibilidad que tenemos. Bueno, y volviendo al tema en el cual usted vino a esta entrevista aquí en CNN respecto de esta preocupación que existe, y vamos a volver al tema de salud, sarampión y Copa América. ¿Cuáles son las medidas prontas, urgentes que usted espera respecto de la Copa América, donde van a haber grandes aglomeraciones y van a venir personas de distintos lugares del mundo? Lo primero es pedirle efectivamente a los extranjeros que van a venir a Chile que vengan vacunados. Eso es el primer llamado que debiéramos hacer. Algunos países lo están haciendo, pero el país anfitrión, que somos nosotros, no está tomando las medidas. ¿Por qué no se revisa lo que pasó en la Copa del Mundo Brasil 2014? Ahí se tomaron un montón de medidas y Chile no lo está haciendo. O sea, una vez más estamos muy reactivos. Lo segundo yo creo que es adelantar la campaña de vacunación, que insisto era algo que estaba programado de antes, no por estos dos casos, adelantarla. Nosotros hicimos un estudio y creemos que se podría hacer más o menos empezar la campaña de vacunación en agosto, lo cual sería muy bueno pensando que vamos a tener estas aglomeraciones y por tanto hay que tener alguna respuesta. No es que vaya a proteger la Copa América, sino que si llegan casos y tenemos más riesgo de virus circulante, tengamos protegidos a nuestros niños. Eso considerando que además tenemos una baja cobertura de vacuna de la influenza, estamos en un 55% al 11 de mayo, los pequeñitos estaban dentro del rango que tenían que vacunarse y si no están vacunados también tenemos mayores riesgos, por lo tanto tomar medidas de adelantar parece ser lo lógico. Entiendo que el Ministerio no está muy proclive. ¿Y qué es lo que me preocupa? Que esté pasando lo mismo que con influenza. Llegó el 30 de mayo, nos encontramos con que tenemos súper bajos índices de vacunación, de cobertura, y vamos a extender al 30 de junio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a darnos cuenta que tenemos un brote de sarampión y ahí recién vamos a empezar a vacunar? No, pues sí, la salud, en particular en materia de vacunación, es preventiva, no es reactiva. Y yo lo que veo, lamentablemente, por parte del Ministerio, es solamente reacción tardía. Diputada, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile y compartir diversos temas desde la salud y, por supuesto, no pasar por alto lo que pasa hoy en materia política. No, muchas gracias. Y vamos a una pausa muy breve. Ya volvemos, no se vayan.